La clase que estudiaremos hoy es de un personaje muy importante en la Biblia. Si estás estudiando recientemente, déjame darte rápidamente una explicación de la Biblia. Se divide en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos habla directamente acerca de los evangelios, acerca de la buena noticia de Jesús, y el Antiguo Testamento trata de la creación, trata de los salmos, la sabiduría en los mismos proverbios, la devoción de los salmos, pero una gran parte de la escritura en el Antiguo Testamento tiene que ver con los profetas. Hay profetas mayores, profetas menores, y solamente como una pequeña explicación, lo que hoy vamos a leer es un pasaje del Antiguo Testamento. Vamos a ver precisamente la vida yo te decía, de un hombre muy importante en la historia del pueblo de Dios, y en la vida de cada uno de nosotros hoy podemos aprender muchísimo acerca de su vida, y te voy a hablar justamente de un profeta mayor. La clase que hoy quiero compartir con ustedes se llama No estás solo. Hablando un poquito el jueves, te recordarás de que yo les animaba mucho a no pelear solos la batalla, de aferrarnos a estar siempre en compañía, que así es el plan de Dios, que tenemos de poder trabajar con alguien a nuestro lado, alguien a quien podemos complementar y alguien que nos puede complementar. Pero también en esta parte, siguiendo un poquito la secuencia del tema, la clase que te quiero compartir es justamente para animarte a entender que no estás solo. Pero también, ¿cómo salir del desánimo? No estás solo, porque obviamente lo que te voy a ayudar a entender es que en todo este tiempo estamos acompañados, estamos siendo tomados de la mano de Dios, que a pesar del momento complicado que puedes estar pasando, Dios está ahí, trabajando en cada una de las partes, en cada una de las áreas en nuestra vida, y que cuando llegue el desánimo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacer? Porque lo que te quiero compartir el día de hoy es una historia impresionante vamos a estudiar milagros, vamos a estudiar el poder de Dios, pero también nos vamos a dar cuenta cómo es el ser humano, y vamos a estudiar cómo en grandes hombres, en hombres que Dios utilizó de una manera impresionante, también pasaron por baches, también pasaron por momentos difíciles, también pasaron por desánimo, pero nos damos cuenta en las escrituras justamente de qué es lo que tenemos que hacer, en qué nos tenemos que enfocar. Amén. Y justamente de lo que te voy a hablar, como te decía, del profeta Elías. Aquí esta imagen la vas a poder percibir de una mejor manera ahora que leamos las escrituras, y trata mucho de que el contexto de lo que este pasaje que vamos a estudiar es: el profeta Elías confronta a parte del pueblo de Dios. Ellos estaban desviándose ya acerca del camino. Algunos decían que sí querían amar a Dios, pero al mismo tiempo estaban adorando a dioses falsos. Algunos estaban como decimos, con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, ¿no? Algunos estaban indecisos. Realmente sí decían que querían amar a Dios, pero por otro lado estaban amando otras cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. ¿Te ha pasado de repente que te llegas en un momento en la vida donde dices, bueno, yo quiero amar a Dios, pero estas cosas que estoy haciendo no son adecuadas? Llega un momento en nuestra vida en donde tenemos que decidir entonces realmente hacia dónde nos vamos a ir. Y Elías, justamente cuando confronta al pueblo, les dice eso, ¿no? ¿Saben qué? Ustedes tienen que tomar una decisión. No pueden estar sirviendo a Dios y al mismo tiempo sirviendo a los dioses de Baal. No pueden estar rindiendo culto a dioses falsos, ¿no? Como tener idolatría en el corazón, como por un lado decirle a Dios te amo, pero por otro lado voy a rendirle culto a alguien más. Eso era algo. Este es el contexto de lo que te voy a explicar el día de hoy, y justamente por qué trata de esta manera, ¿no? Vamos a leer en la escritura, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 22. Este pasaje es un poquito extenso,
lo voy a dividir en dos partes. En esta primera parte, el contexto que te estaba diciendo es justamente eso. Cuando Elías desafía al pueblo de Dios y justamente les dice, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes van a decidir? Tú vas a decidir, ¿no? Es como si hoy alguien llega y te dice, oye, decide realmente, ¿vas a ser un cristiano? ¿Vas a ser alguien comprometido con Dios? ¿Vas a ser alguien que le va a dar lo mejor a Dios? O, o decide porque como que andas jugando en tu fe, ¿no? Como que andas jugando en tu cristianismo, como que dices que sí quieres, pero al mismo tiempo estás haciendo cosas indebidas. Imagínate qué fuerte, ¿no? Y si hoy tuvieras que tomar la decisión, llega un momento aquí entonces donde leemos esto y dice, entonces Elías les dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal, es decir, los dioses falsos que el pueblo estaba alabando y que incluso los israelitas empezaban a alabar, decía, pero Baal tiene 450 profetas. O sea, un profeta, que era Elías, contra 450 profetas del dios falso Baal. Versículo 23. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. Fíjate qué diferencia. 1 contra 400, 2 toros, y Elías les dice, ustedes escojan el que quieran, yo escogeré el otro, ambos prepararemos la ofrenda, ustedes invocarán a su Dios falso, pero él dice, yo invocaré el nombre del Señor. Elías tenía claro a quién iba a invocar. Él no iba a invocar a un Dios falso, no iba a invocar a algo equivocado, de acuerdo a la doctrina que ellos habían recibido. Y después dice, el Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero, y toda la gente estuvo de acuerdo. Ya una vez lo había explicado que la Biblia sí nos permite darnos cuenta cuando habla de un Dios falso, cuando habla de un Dios que la gente se ha creado. Hay una gran diferencia. Y justamente aquí lo que Elías les decía es, vamos a hacerlo. Y el que responda, entonces nos vamos a dar cuenta de quién es, ¿no? Versículo 25. Así que Elías dijo a los profetas de Baal, empiecen ustedes, porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía gritando, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando despierto o quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesitan que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates por toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Prácticamente aquí, el plan que Elías les había dado era, ustedes preparen y si hay respuesta por parte de su Dios, veremos entonces qué pasa. Era evidente que era un momento en el que Dios iba a acompañar a Elías para mostrar que Dios estaba con Elías, pero que también le iba a demostrar a la gente que hay un solo Dios verdadero, que hay un único creador, que el único Dios todopoderoso iba a hacer algo sorprendente. Pero en este momento lo que estaba sucediendo es que los profetas de Baal, ese Dios falso que los israelitas empezaban a adorar, no tenían respuesta. No había ni siquiera el mínimo, la mínima respuesta, ¿no? Y nos damos cuenta aquí cómo
la lección más grande que Elías le estaba dando a los 450 profetas de Baal, a la gente que estaba viendo, que estaba ahí expectante de lo que iba a ocurrir con las ofrendas que habían hecho, era que justamente servir a dioses hechos con manos humanas es algo inútil. Por mucho que gritaron, no recibieron respuesta. Ahora vamos a ver qué es lo que hizo Elías para demostrar que justamente el poder de Dios es uno. Dice, entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor, mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, es decir, que recordaran cuando ellos salieron de Egipto, que recordaran cómo Dios los había organizado, que recordaran que cómo era el origen del pueblo, ¿no? Una piedra por cada tribu, que recordaran el pasado. Y ahorita vas a ver por qué. Y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar, con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo, llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo, háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo, háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. Hay un pequeño detalle aquí que quiero que observes, que justamente parte de la ofrenda que preparaban era ese toro eh, que tenían que cortar, lo ponían sobre la leña, pero humanamente nosotros pensamos, bueno, una leña mojada es imposible que pueda encender. Si una leña húmeda es complicado, imagínate una leña mojada, pero aparte Elías lo que le dice es, tienen 4 jarras grandes y échenlas sobre la ofrenda y la leña. Háganlo una vez más, háganlo otra vez más, hasta que por tercera vez, incluso lo que nos dice la Biblia es que el agua era tanta que ya corría alrededor del altar. O sea, si se iba a dar un milagro, se iba a dar un milagro fuera de cualquier explicación humana. ¿Cómo puedes encender una madera mojada? Bueno, si el poder de Dios iba a demostrar que estaba con Elías, iba a ser evidente que iba a ser algo que humanamente no íbamos a poder explicar. Eso es lo que ocurre con un milagro, queridos hermanos, queridos amigos. Un milagro es la explicación de algo que simplemente no sabemos cómo ocurrió, pero solamente es el poder de Dios haciendo que las cosas sucedan de esa manera. ¿Cómo puede cambiar un corazón? Humanamente no es explicable. Solamente es la gracia de Dios cambiando una familia, cambiando el corazón de un padre, cambiando el corazón de un hijo, cambiando el corazón de las personas a nuestro alrededor. Ese es un milagro. ¿Cómo es que una persona pudo dejar el alcohol? ¿Cómo es que una persona pudo dejar drogas? ¿Cómo es que una persona pudo dejar la inmoralidad? Es un milagro. Y es ahí donde nos damos cuenta de que Dios actúa de una manera que el ser humano no puede decir, esto sucedió por esto. Versículo 36, a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. ¿Cuál era la esencia principal de Elías para demostrar este milagro y las oraciones que él hacía? Es, Señor, que tu pueblo se vuelva a ti. Si ocurre un milagro, Señor, que la gente se pueda dar cuenta que tú estás aquí, que tú estás actuando, ¿no? Puedes tener la misma confianza de Elías cuando oras y te das cuenta de que cuando tú le estás orando al Dios viviente, cuando estás eh, poniendo en primer lugar sus planes, su voluntad, Él va a actuar de tu parte.
Algo que vemos ahí que Elías les decía a los 450 profetas es griten, hagan, ¿no? Y la gente brincaba y la gente se lastimaba y no había respuesta. Realmente lo que hacemos para llamar la atención de Dios no es lastimarnos, no es gritar, no es simplemente es mostrar la devoción que tenemos y la confianza que tenemos hacia Él. Para Elías no fue necesario gritar, no fue necesario lastimarse, simplemente él dijo, Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú eres Dios. Un milagro nos confirma quién es Dios y un milagro nos confirma que podemos confiar en Él, podemos acercarnos a Él. Y a veces, hermanos, podemos ver milagros en nuestra vida y es para volvernos y para acercarnos más a Dios. ¿Qué es lo que podemos ver? Versículo 38, al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. Hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. ¿Para qué sirvió este milagro? Para que la gente se diera cuenta y para que la gente, queridos hermanos, pudiera recapacitar. Yo no puedo estar como en un lugar queriendo amar a Dios y en otro lugar como un pie en la iglesia, un pie en el mundo, ¿no? Te decía hace unos minutos. Ellos dijeron, esto es evidente. Humanamente, la leña no se podía encender porque estaba mojada. Bueno, lo que Dios hizo fue, cayó desde el cielo un fuego que consumió todo y la gente, ¿te imaginas? Se llenó de temor, se llenó de asombro, pero la gente dijo, wow, ellos exclamaron, es verdad, el Señor al que Elías le oró, Él es el Señor, Él es el Dios del cielo, es el Dios verdadero, ¿no? Y, ¿qué te puedo decir en esta primera parte? Yo te dije que la clase la tendría que dividir en dos, ¿no? Esta primera parte que acabamos de leer, sí es increíble la parte de cómo Elías ora y 450 profetas no pudieron hacer lo que le estaban orando a un Dios falso. Pero lo que un hombre pudo hacer, orándole al Dios verdadero, fue algo sorprendente. Los milagros sirven para que adoremos a Dios. Si tú has visto milagros últimamente, son para que adores cada vez más a Dios, para que estés más cerca de Él. Cuando vemos el poder de Dios, es para estar más cerca de Él. Y lo más importante, ¿no? Iztacalco, tú has visto muchos milagros últimamente. En este año y medio, en el que hemos estado en encierro, algunos parcial, otros total, algunos hemos visto situaciones difíciles en la salud de seres queridos. Pero déjame decirte algo, hemos visto milagros. Iztacalco, tengo que recordarte esta mañana que tú has visto milagros en tu vida, que has visto milagros en la vida de hermanos, que has visto milagros cercanos, que Dios ha respondido, que humanamente podríamos decir, ¿cómo podemos decir esto? ¿Cómo podemos ver a nuestro hermano, a nuestra hermana conectado el día de hoy? ¿Cómo podemos ver a nuestros hermanos dando gracias por el milagro que recibieron? Eso, queridos hermanos, ha servido y Dios nos permite verlo para estar más cerca de Él, para reverenciarlo más, para tener más devoción, para adorarlo más. Hemos visto milagros, Iztacalco, que creo yo que tenemos los milagros suficientes como para poder decir, Señor, te adoramos. Señor, eres el Dios verdadero. Pero ¿qué pasaba después? La segunda parte de lo que te quiero hablar en la clase es justamente, y después de todo esto, en lo que vamos a empezar a leer y lo que terminamos de leer en la parte anterior, hay otro milagro. Dios escucha la voz de Elías cuando Elías ora por lluvia y llueve, ¿no? Pero ¿qué crees? Que en esta parte, en el versículo 19, en el capítulo 19, versículo 1 dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Incluso
la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Resulta que Acab era rey y Jezabel, pues no precisamente era la mejor compañía, ¿no? En muchos sentidos. No me voy a meter mucho a la historia, solamente quiero decirte que cuando Jezabel escucha lo que Acab le acaba de platicar de que Elías había acabado con todos los profetas de Baal y lo que había sucedido, dice versículo 2, Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Versículo 3. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y allí dejó a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Fíjate, ¿por qué quise dividirlo en dos partes? La parte anterior, la que acabamos de ver de un milagro, la parte que nos damos cuenta de que si Dios estaba permitiendo un milagro es para que estemos más cerca, honrándole, alabándole. Que te haga mole, pozole, unas Y enchiladas. si me ayudan, por favor, con los micros. Cuando vemos esta parte, dice que después de un gran milagro, Elías tuvo miedo y huye para salvar su vida. Después de ese milagro tan impresionante, nos damos cuenta cómo la parte humana de Elías salió. Y yo lo relacioné mucho como solemos ser nosotros, ¿no? Vemos milagros de parte de Dios, vemos que Dios está respondiendo oraciones, vemos que Dios está cuidando nuestra vida. Y alguien amenazó a Elías y Elías se llena de miedo. ¿Por qué? Unos días antes, con 450 hombres, se enfrentó y Dios le dio la victoria. Y ahora la amenaza de una pareja le llenó de miedo. Dice que huyó. Entonces, podríamos humanamente decir, bueno, entonces no me siento tan mal si un hombre tan espiritual, un hombre que Dios usó de una manera increíble como Elías, al día siguiente se desanimó. ¿Cómo acabar con el desánimo? Si hoy estaba arriba Elías, mañana está abajo. En tu temperamento, en tu carácter, en tu fe, eres así. Un día arriba, un día, wow, súper animado y al siguiente día desanimado. Si lo tomamos con una justificación, diríamos, bueno, pues entonces no estoy tan mal, ¿no? Si Elías fue así, pues ¿qué me espera a mí? Yo te diría, aquello que fue un milagro tan especial, después de un momento espiritual altísimo, vino un momento de declive, un momento de caída, que nos damos cuenta de algo entonces. Versículo 5. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar. Mira esto que remarqué. 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Ahí llegó a una cueva donde pasó toda la noche. Después del miedo, después de la inseguridad que tuvo, después de la cobardía que le invadió el corazón, dice que se fue a refugiar a una cueva y el ángel de Dios le dice,
le da instrucciones, le dice, come, descansa, bebe, porque ahora empezarás un viaje de 40 días y 40 noches hasta volver al monte Sinaí, a la montaña de Dios. Ahí Dios le iba a tener preparado algo muy, muy especial. ¿Qué es lo que nos damos cuenta? Aparte de que Elías estaba agotado, aparte de que se llenó de miedo, se llenó de inseguridad, se llenó de desánimo. Imagínate la depresión tan grande que llegó a tener, que hasta llegó a tener pensamientos suicidas, ¿te acuerdas? Señor, quítame la vida, ¿no? Ya no quiero saber nada. Nos damos cuenta entonces que muchas veces cuando estamos agotados espiritualmente, es muy fácil experimentar miedo. Cuando estamos lejos de Dios, es fácil experimentar cobardía, falta de fe. ¿Qué es lo que hizo Elías? Después de ver un gran milagro, pasó por un bache espiritual en el que el miedo empezó a consumirlo, la cobardía, la falta de fe. Se olvidó fácilmente que Dios estaba con él. Y yo te decía por eso, hermanos, cómo lo trasladamos a nuestra vida. A veces, cuando podemos empezar a tener falta de fe, miedo, inseguridad, decimos, ¿y acaso Dios no ha estado con nosotros? ¿Acaso Dios no nos ha dado firmeza, no nos ha protegido? Incluso hasta Elías en sus sentimientos podía llegar a expresar un poco de enojo, ¿no? Contra Dios. Yo lo decía en otras clases, en clases pasadas, que muchos ahora, a pesar de haber visto milagros, a pesar de haber visto grandes cosas, han adoptado una posición de miedo, de falta de fe, algunos de huir, algunos de decir me aparto, pero también otros de enojo contra Dios, ¿no? De enojo, de cuestionamiento, de enojo hacia la iglesia, de enojo hacia los líderes, de enojo hacia otros hermanos, o etcétera. Y no, a veces nos sentimos así, ¿no? Después de haber visto grandes cosas, pasamos por ese bache espiritual y entonces nos empezamos a sentir mal con todos. Porque no hizo, porque no me dijo, porque no me llamó, porque todo. Y es la falta de relación con Dios. Elías, en lugar de orar a Dios, se fue a refugiar a una cueva. Y en esa cueva no escuchaba a Dios. En esa cueva no estaba cerca de Dios. En esa cueva estaba más cerca del propio Elías, de su naturaleza. Y déjame decirte, como un profeta, con mucha fe y con mucha devoción a Dios, cerca de Dios, qué cosas increíbles hizo. Pero también nos damos cuenta que este hombre, lejos de Dios, volvía a ser lo que él solía ser. Desanimado, ensimismado. Y esa es la naturaleza del ser humano. Una persona cerca de Dios ve milagros, se llena de fe, se llena de devoción y quiere experimentar una vida espiritual para siempre. Pero alguien lejos de Dios se vuelve así justamente, como lo que acabamos de ver. Cuando te das cuenta de que vuelves a ser tú mismo, date cuenta que no es Dios, que no es la gente, que no son tus líderes, que no es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos. Eres tú que te has alejado de Dios y entonces estás volviendo a ser tú mismo y no el milagro que Dios empezó a hacer hace tiempo. Después, ¿qué pasó? Que Elías sintió que como todos los profetas de Dios habían muerto, la gente estaba, ya se había apartado, él estaba arriesgando su vida y el pueblo de Israel estaba alabando a otros dioses, ¿no? Él se sentía con mucho celo, pero también se sentía decepcionado. Yo estoy haciendo todo esto y mira la gente. ¿Te has sentido así alguna vez? Yo sí, yo de repente me he sentido como de qué sirve, para qué esto, para qué lo otro, si la gente no toma, la gente no hace las cosas, la gente no toma responsabilidad. Y él se sentía así también con Dios, ¿no? Como, pero ¿de qué sirve todo lo que hagas si toda la gente está alabando
a otros dioses, ¿no? Vemos aquí la imagen del ángel hablándole, oye, tienes que hacer esto. Y mira, casi terminamos. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Lo que sigue a continuación es que justamente Elías pensaba toda la gente hizo lo incorrecto, pero después en el pasaje, tú puedes seguir leyéndolo más adelante, Elías es corregido y le dicen, no, hay 7,000 israelitas que sí se mantuvieron fieles a Dios. Posiblemente 100,000 no, pero 7,000 sí, y por eso 7,000 vale la pena seguir peleando. ¿Cómo lo trasladas? ¿No? De repente dices, bueno, estamos ya en la reunión, estamos conectando, estamos teniendo nuestra devoción, es un momento especial. 50 pueden estar enfocados en esto y 50 pueden estar haciendo otras cosas. Lo que entiendo es, por los 50 que tienen la devoción, el respeto, la atención, vale la pena lo que hacemos. Pero también en la vida, en el ministerio. De repente dices, ¿de qué sirve hacer muchas cosas si hay muchos que no están teniendo una devoción a Dios? Bueno, pero si por uno que sí, vale la pena. Elías estaba pasando por un momento muy similar en el que decía, oye, nadie está haciendo lo correcto, ¿no? Yo he servido, yo he estado dispuesto a arriesgar mi vida. Soy el único que queda. Pero después el mensaje que le dan es, no, hay 7,000 personas que sí están tomando las cosas en serio. Y entonces, si tú eres servidor, si tú estás en la región Iztacalco como un servidor, estás al frente de un ministerio, déjame decirte, puede ser que no el 100% está enfocado en hacer lo que a Dios le agrada, pero por los pocos o los muchos que sí, lo tenemos que seguir haciendo, porque ese es parte del llamado que hemos recibido. ¿Y qué es lo que después le dice a Elías después de estar aislado, ¿no? ¿A dónde se aisló Elías? Fue a su cueva. ¿Cuál puede ser a veces nuestra cueva? Aislarnos nosotros en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo. No queremos saber de otra cosa más que lo nuestro, ¿no? A veces nuestra cueva puede ser la familia, puede ser nosotros mismos. Y sí, él se alejó, Dios le habló y le dijo, levántate, ponte de pie. ¿Cómo puedes salir del desánimo? Vuelve a poner tu mirada en las cosas que Dios ha hecho. Vuelve a poner tu mirada en los milagros, en tu propia vida, porque tú eres un milagro. Y en los amigos que nos están acompañando, déjame decirte, ¿cómo es que tú puedes empezar a ver cosas grandes? ¿Puedes tener miedo hoy? No es que si fallo, todos llegamos a tener ese miedo de, y si le fallo a Dios, y si tomo esta decisión y no puedo, y si hago las cosas. Si lo haces con tus propias fuerzas, sí, vas a tropezar mañana mismo. Pero nos damos cuenta que cuando hombres lo hacen con la fuerza de Dios, pueden salir adelante, pueden salir victoriosos. Uno de los milagros más grandes que predicamos semana con semana y que en un momento más nos van a dar es un mensaje acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y ese fue un gran milagro. Dios permitió a Jesús hacer muchos otros milagros para sorprender a la gente y para que la gente, después de un milagro, alabara a Dios. Algunos tomaron el llamado, otros no, pero Jesús siguió adelante. Después del agotamiento espiritual o físico, necesitamos recargarnos. Elías se agotó, se debilitó y después Dios le habló. Imagínate, ¿qué haces aquí, Elías? Tú deberías de estar afuera, ¿no?
dando mensajes poderosos de lo que Dios ha hecho. Y él estaba durmiendo. Y él estaba descansando. La recuperación de Elías parece que llegó a través de la comida, a través del sueño, a través de la recuperación. Pero la recuperación de Elías más bien regresó cuando volvió a tener una comunicación con Dios. El Señor le dijo, sal y ponte de pie. Yo te digo hoy, sal y ponte de pie. Lo que sea la situación, tenemos fe y tenemos confianza en Dios, sal y ponte de pie. Hermano, si tú has estado en tu fe vacilando, si has estado a veces sí, a veces no, yo te digo, sal y ponte de pie, porque tienes los ejemplos suficientes con tu propia vida, lo que has visto en las Escrituras, lo que Dios te ha mostrado. Sería imposible para mí decir, no he visto milagros en el último año y medio, he visto muchos milagros, he visto suficientes milagros como para tener una confianza en Dios de aquí hasta que el Señor me llame o hasta que Jesús regrese. Suficiente. Lo importante es entender, no estoy solo. Dios me acompaña y entender la única manera para salir del desánimo es volver a escuchar la voz de Dios, volver a escucharlo a Él. Podrán venir malas noticias como las que le llegaron a Elías, pero las mejores noticias las trae Dios. Todos los días escuchamos malas noticias, escuchamos necesidades, escuchamos situaciones, pero ¿sabes qué? Si no tuviéramos a Dios, esas malas noticias nos derribarían. Pero teniendo a Dios, es mejor que podemos decir, ¿sabes? Necesito ponerme de pie, necesito salir. Y si tú has estado en tu cueva en las últimas semanas, yo te animo, sal de ahí, levántate, no te escondas, no huyas. Ha habido milagros suficientes, solamente no dejes de creer en el poder y en la misericordia de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y a Él sea la gloria.